La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a Radio Santa Rosa, transmitiendo buenas nuevas en tu vida, a pesar de que hace mucho frío en Lima. Y dicen, claro, hay 16 grados, ¿no? Yo digo, ¿qué 16 grados si me congelo? Además, la otra cosa terrible es que amanece, ¿no? El primer rayo de luz lo ves a las 6:15 y uno tiene que salir mucho antes o estar en pie mucho antes. Entonces hay que prender la luz muy temprano, no termina de amanecer, ¿no es cierto, Ismael? Buenos días. Correcto, buenos días, Rosa María. Es el tema de la sensación térmica por la humedad, que prácticamente ya es de 95%. Somos peces. Ya. No, y ahorita acá en el centro de Santo Domingo no está garubando, para los que vienen al centro, pero yo vengo de Miraflores y estaba garubando fuerte, ¿eh? Bien fuerte, bien tupidito, como dicen. Claro, no hay lluvia, pues, ya está, ya sabemos eso, pero igual moja. ¿Ya? Sí. Y si moja, fastidia. Ya. Y es peligroso, ¿no? Uno se puede resbalar, puede haber accidentes. Además, en fin. Miren, para el ama de casa, tú no eres ama de casa, pues, Ismael. Esta lluvia es maldita, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se seca nada. O sea, tú tiendes algo y termina más mojado de lo que estaba. Ciudades, por ejemplo, donde se escuchan tempranito esta mañana, tú en Arequipa, pones la ropa en el tendal, o sea, la extiendes, bien exprimidita, terminaste de extenderla y ya la puedes recoger. Claro, ya. Y ya se secó. Porque es seco. Y ya, porque hay sol. Y esos 3 días que he estado hace poco en Arequipa, ¡ay, cómo extraño el sol! Había una vez un sol. Yo recuerdo los 28 de julio con sol. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fueron? De verdad, ¿te acuerdas? ¿Han habido? Sí. Realmente los últimos 5 años, yo creo, hemos tenido, digamos, los 2 primeros años de Ollantumala, por lo menos que he transmitido desde la Plaza de Armas, los he transmitido con sol. Qué suerte que no va a tener que venir el 28 de julio. Va a ser con saco largo de alpaca, pero sí vas a tener que sacar. Ahora, los reporteros tu frazada de tigre. Recuerdo que los reporteros teníamos que estar desde las 3 de la mañana aquí en la Plaza de Armas, y es un tema, pues, porque el frío era. También había frío, o sea, sí hacía frío. ¿Ahora cómo será? Dios. No sé, pero miren, ustedes tranquilos, el discurso de Kuczynski es de inauguración. Los discursos de inauguración no pueden dar cuenta, como dice la Constitución, porque no hay nada de lo cual dar cuenta, pero pueden prometer. Y a diferencia de Ollantumala, ¿te acuerdas la vez que nos dio un discurso de 2 horas? Que yo ya me tiraba así por la ventana de acá de la oficina de caretas, iba a saltar para abajo del balcón. 2 horas y no paraba de hablar. No se da cuenta que no comunicas nada. O sea, cuando tú hablas sin parar durante 2 horas, nadie te escucha. Ya la señora aprende nomás y está cocinando el almuerzo, pues no, ya los niños corren alrededor. Pues, todo el mundo... Lo más importante que al final, a veces mucho más. Y al final, como te van a hacer un resumen de los anuncios, ¿ya para qué? ¿No? Lo que sí es muy visto en televisión con altos índices de rating es el desfile militar. Sí, ¿no? Barre. No, y mucha gente va para estar allí. Va y se ve mucho en televisión, te digo, tiene gran rating, a pesar de que se pasa en simultáneo en todos los canales de señal abierta del Perú. Yo cuando comencé a trabajar en televisión me llamó mucho la atención, porque para mí el 29 siempre había sido pues, un día de descanso, ¿no? Sí. Pero después recordaba, claro, la televisión siempre estaba prendida, como de fondo, ¿no? Para ver un ratito, a ver, mira, qué bonito. Entonces, claro, está prendida de fondo, pero está prendida todo el día. Claro. Entonces la gente sí ve con mucho entusiasmo el desfile militar. Le gusta mucho la gran parada militar. Y dicho sea de paso, por supuesto, la Avenida Brasil ya está cerrada, ¿no es cierto? Entonces ya comenzaron los problemas, como siempre. Y aquí en la Plaza de Armas, a nuestro alcalde, tan popular, que ha subido 5 puntos de su popularidad. 69%. Claro, ¿no? abren el proceso Comunicore, que no sale en ningún periódico, claro. ¿No? Y el señor sube su popularidad. Es increíble, increíble. Diosito. Te podemos hacer unos pedidos especiales, ¿qué quieren que se le ha ocurrido hacer esta semana? Está echando brea ahorita, desde ayer. Ay, qué genial. Sí, bien bonito, está echando brea. No sé si para que se resbale, Kuczynski, no tengo ni idea. Pero está que echa brea, ¿no? Espero que para el 28, que es dentro de 8 días, ¿no es cierto?, los ministros puedan caminar del Palacio de Gobierno hacia la catedral, ¿no? Sin dejar los zapatos en el camino. No sé si es una capita, no sé.
pero ahí están trabajando desde temprano. No sé, que sufran un resbalón como algunos. Oye, ¿te acuerdas la vez en que la ministra de Justicia, creo que se pegaba la señora María Zavala, perdió el zapato en la puerta del Palacio de Gobierno en el tumulto gobierno de Alan García, segundo gobierno de Alan García, tumulto aprista en la puerta del Palacio, entre la seguridad, los ministros, los periodistas, el público, la turba? La señora perdió el zapato. Y nosotros teníamos una reportera ahí que hizo una crónica muy graciosa, porque es que era un desastre absoluto. La desorganización y el caos hizo que la pobre ministra perdiera el zapato. Por supuesto, se le rayaron las medias. Entonces, que ese es todo un tema, el de las medias y el fajín y las señoras. ¿Por qué? Porque las señoras usan medias de nylon. ¿Ya? Y el fajín tiene una borla, ¿no es cierto? Es una faja que termina en una borla con unos flecos, ¿ya? Y esos flecos a veces los hacen un poquito duros y van raspando la media. ¿Ya? Y si te abraza todo el mundo y no sé qué, y te empujan, no sé qué, termina por romperse. Se rompe de todas maneras. Claro. Tienes que llevar otro par de medias en la cartera. ¿Ah? Eso consejo de ministra. Ahora vamos a estar con una ministra que está viniendo para acá, la ministra de la Mujer, justamente en una semana en la que el tema del maltrato a la mujer está siendo tan comentado. 2 casos judiciales que se resuelven en primera instancia en esta última semana, uno en Ayacucho, otro en Lima, los 2 con el mismo resultado. Es decir, el maltratador, el agresor, resulta siendo favorecido por una sentencia a ojos del público en general. De hecho, la ministra se ha sumado a la indignación ciudadana que esto ha generado por las sentencias que, según ella ha advertido, dan un mensaje de impunidad, efectivamente. Así es, pero lo que hay que decir es que, fíjense, uno es en Ayacucho, otro es en Lima. Son 2 colegiados diferentes, integrados por mujeres también, no solamente por hombres, y los 2 con el mismo resultado. Y mucha gente dice, esto es corrupción. Miren, cuando se repite el patrón de conducta de los jueces en todo el Perú, yo no veo que haya corrupción. Lo que yo veo que hay es un problema sociológico. Es decir, en el caso de esta señora Lady Guillén, pobre, la verdad hay que realmente tener poca humanidad para no ver esa foto, sino conmoverse. Ella alega que ha sido víctima de lesiones graves y que las lesiones graves deben aplicársele a este sujeto en su pena máxima. Y los jueces han dicho, bueno, este hombre ya estuvo 2 años en la cárcel, ¿no? La señora luce bien, ya se recuperó, digamos, como dicen en el argot criollo, ya pagó su cana, ¿no? Y ya pues que se vaya a su casa, con suspendida nomás. Y obviamente la señora dice, pero ese hombre, si me hubiera matado, ¿no es cierto?, tal vez le hubieran dado pues unos cuantos años más. Y fíjense, es una mujer con la cara destrozada, lesiones en la cara para una bailarina además. Ahí hay lucro cesante, en fin, una serie de cosas más, no puede ejercer su profesión, etcétera, que no han sido consideradas por los jueces. Esperamos, ella presentará recurso de nulidad, esperemos que en la instancia superior pues se le dé la razón, esperemos, ¿no? Porque no es poca cosa. En el Perú, además hay que decirlo, estas mujeres por lo menos han podido denunciar, porque tenían pruebas plenas, en un caso un video, en otro caso peritajes y fotografías muy claras de la golpiza, ¿no? Y del secuestro, porque además se le ha podido juzgar por secuestro, y tú sabes que no se le ha juzgado por secuestro en el caso de Lady Guillén. La pena hubiera sido mucho mayor. Ella alega que este hombre la tuvo secuestrada, y él alega que como era su conviviente, tenía que estar con él, que no hay secuestro. Entonces está obligada, o sea, imagínense ustedes la idea tan perversa de que si tú vives con un hombre que te pega y te pega y te pega y tú quieres escapar y él te tiene encerrada, ¿no es cierto?, es su derecho a tenerte encerrada, ¿no? No tienes derecho a escapar por tu vida, ¿no? A luchar por tu vida. ¿Ya hay formas de probar ese secuestro en ese caso? No le dejaron salir durante días, ella alega que fue pateada durante días. Sí, imagínense. O sea, nadie se va a quedar en un sitio donde la patean, ¿no? Claro. Sino más bien quiere subir, por lo menos a pedir auxilio. No, y las imágenes son pero de terror, ¿no? Es terrible ese... De terror. Yo comparto la indignación de todos ustedes, pero reitero, yo no creo que este sea un problema de hacer que las leyes sean más severas, o un problema de capacitación de los jueces. No, los jueces saben aplicar la ley. Lo que sucede es que los jueces no son una isla. Los jueces viven en un entorno violento también. En sus casas de niños también les pegaron a sus madres y a sus esposas y a sus hermanas y a sus hijas. O sea, los jueces, los fiscales, los policías,
todos vienen del mismo entorno de donde vienen las mismas mujeres golpeadas. Entonces estamos en una sociedad violenta contra la mujer, toda la sociedad, y eso incluye a los operadores del sistema judicial. Y hasta que ellos mismos no sean conscientes de eso, no van a cambiar estas sentencias. Va a ser muy interesante la entrevista que hay el día de hoy, porque la ministra Marcela Guaita ha adelantado que se va a reunir con el presidente del Poder Judicial. Será interesante saber qué es lo que plantea decirle sobre este caso para que no se den más mira, probablemente estos, ¿no? Es que ni con un acuerdo de sala plena, ¿te das cuenta? Porque ¿qué hace el Poder Judicial cuando quiere uniformizar y hacer predecibles los fallos, ¿no es cierto? Lo que nosotros esperamos siempre en la justicia es que sea predecible. Es decir, si yo le pego a alguien, presumo que me va a pasar tal cosa. ¿Para qué? Para que así yo no le pegue a alguien, ¿no? Sino ¿para qué? Entonces, si el sistema es impredecible, entonces la Corte Suprema hace algo llamada una sala plena. ¿Qué es eso? Llama a todos los vocales de la Corte Suprema y discuten un tema y encuentran una solución a ese tema, una solución jurídica, ¿ok? Y dicen, a partir de ahora, por acuerdo de sala plena, todos los jueces del Perú van a resolver de esta manera. Es una forma de uniformizar la jurisprudencia, ¿ok? No pueden establecer la pena exacta, porque para establecer la aplicación de la pena hay una serie de artículos que establecen un montón de cosas para graduar la pena que tiene que tener el juez en consideración, ¿no es cierto? Pero, digamos, establecen ciertas líneas de trabajo. Pero el problema es que para los jueces a veces ni los acuerdos de sala plena, ¿no es cierto?, son vinculantes. Es terrible. O sea, para un juez peruano, un delito contra el patrimonio es más grave que una golpiza contra una mujer. ¿Qué lesiones? Claro. ¿Por qué? Porque efectivamente lesiones leves, y les voy a leer, tienen ¿cómo les explico? Tienen sanciones muy bajas, ¿ok? La lesión leve tiene una sanción bajísima. Y la lesión grave un poquito más alta, pero tampoco es altísima. Entonces los jueces se agarran de eso para que simple y llanamente la gente no se le manda a la cárcel la cantidad de años que uno desearía. A ver, les voy a leer simplemente para su educación. A ver, Ralph se va a educar acá con todos. Lesiones graves. ¿Qué dice el Código Penal? El que causa a otro un daño grave en el cuerpo o en la salud será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años. ¿Ok? ¿Qué es lo que decía la señora Lady Guillén? Que le apliquen el máximo. Estos son lesiones graves, que le den 8. Le dieron 4. Entonces el juez dice, no menor de 3 ni mayor de 8. Se consideran lesiones graves las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. O sea, está al borde de la muerte. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función. Lo que ella dice es, a mí me han mutilado la cara. Claro. ¿No es cierto? Causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez, anormalidad psíquica permanente o la desfiguren de manera grave y permanente. Las que infiere cualquier otro daño a la integridad corporal, a la salud física o mental de una persona que requiera 30 o más días de asistencia o descanso. Este señor ha estado más de 30 días en el hospital, es lo que ella alega. Entonces eran lesiones graves, ¿ok? Entonces, y si la afectaban en su labor profesional. En su forma, claro. Ahora, no es una incapacidad permanente para el trabajo. No, permanente no, porque ella ha podido con cirugías, etcétera, modificarse, ¿no es cierto? Entonces, perdón, he leído el artículo, la modifica. Mire, lo han modificado tantas veces que hay ahorita 6 modificaciones más. Qué divertida. Pero siempre la pena es no menor de 4 ni mayor de 8. No menor de 4 ni menor de 8. O sea, que el tema es la interpretación de a qué se considera grave, ¿no? Claro. Entonces, acá hay otra cosa más, ¿ya? Entonces, ¿ya? ¿Pero qué es lo que pasa? Les explico qué es lo que pasa con esto. ¿Por qué no menor de 4? Para que el señor agresor, hay que llamarlo de alguna manera, tenga, victimario, ¿no? Tenga pena de todas maneras. El problema es que si solo te dan 4 años, el juez puede a su criterio suspenderte la ejecución de la pena. Entonces, a este sujeto que ya estuvo 2 años en la cárcel, le han dicho 4 años. Listo, ya está. Entonces, han puesto en peligro inminente la vida de la víctima. Los jueces dicen, no, la señora no se ha muerto. O sea, imagínense, ¿no? Las que mutilan un miembro o órgano principal del cuerpo, no le han mutilado. O sea, le han causado incapacidad para el trabajo, sí, pero bueno, ¿no? Y sí, pues 30 días de descanso, sí,
pero con 4 años estamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Cuando es lesiones seguida de muerte, ahí sí te dan mucha más pena por las lesiones, ¿no es cierto? Entonces, es una cosa realmente difícil de entender para la gente que me está siguiendo en este momento. Yo comprendo su sorpresa. Dirán, ¿qué? 4 años le rompes el alma a alguien, 4 años suspendida, ¿no es cierto? Ahora, hay formas agravadas, es verdad, ¿no es cierto? Si usted le pega a un menor de edad, a una tercera edad, una persona con discapacidad física o mental, sí la pena es no menor de 6 ni mayor de 12. Ok, ¿no es cierto? Ahora, hay también una disposición adicional incluida en la ley por violencia familiar. ¿Ok? Entonces, también ahí, cuando se trate de violencia familiar, la pena privativa de libertad es no menor de 5 ni mayor de 10 y suspensión de la patria potestad para los niños, por supuesto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con las formas agravadas por violencia contra la mujer y su entorno familiar? También se prevén. Esto se publicó el año pasado, el 2015. Esto que se ha publicado el 23 de noviembre del 2015 no se aplica a estos casos, pues. ¿Por qué no se aplica a estos casos? Porque estos 2 casos son anteriores y la ley, sobre todo la penal, no se puede aplicar de manera retroactiva. ¿Entienden el lío? Entonces, para casi todos los casos que están en giro hoy en el Poder Judicial, en lesiones graves rige la mínima 4, la máxima 8. Ya está. En los demás casos que comiencen a darse a partir del 23 de noviembre del 2015, lo que se dice es lo siguiente: lesiones graves por violencia contra la mujer y su entorno familiar. ¿Ok? Se aplica la pena de libertad de no menor de 6 ni mayor de 12. Ahí sube la pena. Si la víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en los párrafos de los artículos señalados, si es ascendiente, descendiente, natural, adoptivo, cónyuge o conviviente el agente, si es dependiente o subordinado. ¿Ok? Entonces, hay un agravamiento, pero ese agravamiento de la pena es recién desde el 23 de noviembre del 2015. O sea, ya lo hizo el Congreso. La subieron la mínima a 6. Usted dirá, 6, este desgraciado debería irse 20 años preso. No se va a ir 20 años preso. Pues. No hay. ¿Ya? Todos los casos en giro, ahorita, máxima 8. Y no la ponen, pues, los jueces. No ponen la máxima, pues. Además, ojo, este es un delito que tiene beneficios penitenciarios. Entonces, en realidad, sabes mucho antes. Ahora, si tienes lesiones leves, es decir, si no te mandan 30 días al hospital, ¿ya? Si no te mandan 30 días al hospital, ya estás perdiendo tu tiempo ya. De verdad. Porque no hay posibilidad ahí de lograr un fallo que te sea realmente favorable. ¿Ya? Entonces, de verdad, no hay mucho que decir en el tema, porque las penas en ese sentido, sí, por lesiones leves, son bien bajas. Salvo que sean de nuevo modificación de esta ley de violencia familiar, en cuyo caso sí, ahí hay un poquito más de pena, pero no mucho, ¿ya? Porque es no menos de 2, digamos, la norma genérica es no menos de 2 ni mayor de 5, ¿ya? Las leves. ¿Y qué cosa es una leve? El que requiere menos de 30 días de asistencia o descanso. O sea, para ponerle fácil, señora, si su marido le mete una cachetada todos los días, diario, a ver, mamita, ven, ¡pum! Ya, eso es una lesión leve. ¿Acaso has tenido que ir a curarte? ¿Te has ido al hospital? ¿Te ha visto un médico? ¿Dónde está la marca, hijita? ¿No? Si pasa tu marido y te mete una patadita todos los días, ¿no? Un puntapié, un peñiscón, una jaladita de pelo, ¿ya? Eso es agresión. Ya, pues es lesión leve, pues. Sí. Y como no puedes probarla además, porque no deja marca, ni mucho menos, entonces no hay forma. Pero aún cuando pudieras probarla, no mayor de 5 años. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? No le va a dar nada al sujeto, pues. Ya está, no le va a dar nada. Aunque sea en la forma agravada, o sea, de nuevo, lesiones leves es de 2 a 5. Ya, podría irse preso 5 años.
Pero no se va a ir preso 5 años, pues. Porque para el juez darte, que te den una patadita todos los días, un puntapié, tu peñiscón, es normal nomás, pues. Así es la vida, hijita. Ese es el precedente que se está marcando entonces en nuestra justicia. Y lamentablemente estos casos van a continuar, ¿no? Entonces, claro, sí puedes lograr, si le pegan a tu hijo y te pegan a ti ante tus hijos, sí podrías lograr la supresión de la patria potestad, pero no más que eso, no más que eso. Vamos a la pausa y regresamos con la ministra para hablar de estos temas. Regreso, no es un tema gravísimo de cambio legislativo, es un tema de que el juez no aplica la pena máxima, no la aplica nunca. Nos vamos a la pausa. Pausa, volvemos. El saludo para Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y a todas las personas que recogen esta señal, este programa y lo ponen en internet al servicio de todos nuestros oyentes. Gracias, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, aquí en las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco. A propósito, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y también a nuestra página en internet, Sodomco. Hay mucha información que estoy seguro les va a encantar. Bueno, va a venir la ministra en un ratito, vamos a hablar de esto que les he leído del Código Penal, que es complicado de entender, yo entiendo, para muchas personas que nos escuchan en este momento, ya, ¿por qué las penas son tan bajas? ¿No? Porque penas más altas hay pues para el homicidio, etcétera, ¿no? Pero, como le digo, lesiones graves, recién, para resumirles, los procesos que están en giro, ¿no es cierto?, ahorita tienen la pena mínima de 4, máxima de 8. Y los que van a entrar, digamos, recién desde noviembre del 2015, hace relativamente poco, se ha subido la pena de 6 a 12. Punto. Lesiones graves. Graves significa que te fuiste 30 días al hospital. ¿Ustedes saben lo que es ir 30 días al hospital? O sea, eso es, pues, no tienes que llegar con las tripas en la mano, más o menos. Ok. O que te hayan dejado desfigurado, que te hayan cortado mutilado un miembro, te serrucharon la pierna, cosas así. Y lesiones leves, en realidad, por lesiones leves, no vas preso. Eso es la verdad. Es muy sencillo. Está viniendo la ministra en un momento, me dicen, está en camino, está encontrando el convento. Es difícil encontrarlos a veces. Y vamos a aprovechar para hacer un pequeño paréntesis y comentar, ¿no?, las travesuras del congresista Becerril. Mira, pues, infatigable, ¿no? Como he puesto así, el infatigable. Sí. ¿Cómo se la dice? infatigable capacidad de difamar impunemente. Exactamente, pero es impune, sí. Impune. ¿Por qué? Porque el señor Becerril tiene inmunidad parlamentaria. Entonces, como tiene inmunidad parlamentaria, ustedes saben que un congresista con inmunidad parlamentaria puede cometer cualquier delito. Y si no le levantan la inmunidad, no lo pueden juzgar. Lo cual es difícil con 73 congresistas que podrían aprobar. Claro, ¿no? y sobre todo con un delito como difamación, que la pena máxima es 3 años, entonces que la prescripción, por tanto, es 4,5. Entonces, digamos, si la señora Mendoza quiere denunciarlo al término de su mandato, no puede, pues, porque ya prescribió. Entonces, el señor puede difamar a quien le dé la gana. O sea, puede hablar peste de quien quiera. Y sus 73 cositos, como dicen, porque me ha hecho gracia un comentarista, me dice, ya no es Nadine con cositos, sino Keiko y sus 73 cositos. Sus 73 cositos harán lo que la señora Keiko Fujimori dice. Y Keiko Fujimori le dice a Becerril, anda, ataca. El hombre ataca nomás. Y ya está. Y se le unen todos, porque fíjense, usted podría creer, bueno, pobre hombre, en fin, no tiene remedio, ¿no? Allá ellos, pues, que lo llevaron, y los votantes que lo votaron en la Mayek. Pero no, o sea, Tubino ha salido en el mismo plan, Luz Salgado en el fin de semana en el mismo plan. O sea, el antifujimorismo es terrorista. O sea, todo aquel que no votó por Fujimori es antifujimorista. Tú no puedes ser neutral. O sea, que tenemos medio país. Claro. Que es terrorista. Es terrorista, Mario Vargas Llosa es terrorista, ajá. Tú eres terrorista, tú, acá sí, todo el mundo, acá todos los padres dominicos son terroristas. O sea, ese es el nivel de maniqueísmo que se maneja cuando tú tienes un estado totalitario. Estás conmigo, estás contra mí, y si estás contra mí, te persigo, ¿no? ¿Y qué se le ocurrió al señor Becerril? Publicar una fotografía photoshopeada, falsa,
para sentar a la señora Mendoza al lado de una bandera con la hoja y el martillo, que esa es la obsesión de estos sujetos, pero la obsesión. No han podido hacerlo en toda la campaña. Por eso es que la señora Verónica Mendoza casi pasa a segunda vuelta, porque no han podido hacerlo, no la han podido vincular con el terrorismo. No tiene edad, tiene con la justa 35 años, no tiene edad para pertenecer a ningún movimiento terrorista de los que hubieron en los 80s, porque ella acababa de nacer. Claro. ¿Ya? Entonces tienen que ser realmente idiotas para conseguir fotitos privadas. Este es un selfie que toma el esposo de Verónica Mendoza con un grupo de amigos, como te lo puedes tomar tú, y cualquiera, se ve unas copas, están celebrando, están riéndose, entonces él se agacha, toma el selfie y hay varias personas sentadas en un sillón. Y la foto original tiene una ventana, obviamente, donde están, digamos, el horizonte se refleja ahí, es oscuro. Esa es la foto, es una foto privada, es una foto que el señor Millones, esposo de la señora Mendoza, puede haber guardado pues en su computadora, en su Facebook, donde le dé la gana. Esa foto la han sacado, han sustituido al esposo de Verónica Mendoza por un tercero cuyo nombre no conocemos, probablemente también le han deformado algunos rasgos, ¿no? Y en la ventana han colocado una bandera roja con una hoz y un martillo, ¿ya? Que es la bandera del Partido Comunista, que es la bandera de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que si no lo sabe el señor Becerril, se desintegró y la bandera ya no existe. En Rusia usan una bandera de otro color, rojo, blanca y celestita azul. ¿Ya? Porque ni los colores de la bandera sabe. Pero en fin, entonces es una bandera que se identifica con los movimientos de izquierda comunista de los años, digamos, de todo el siglo XX, ya ni siquiera de este siglo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con Verónica Mendoza? Nada. ¿Qué tiene que ver Sendero Luminoso con Verónica Mendoza? Nada. O sea, si este señor no lo sabe, la izquierda que se enfrenta a Sendero Luminoso le matan a un montón de gente. Claro. O sea, autoridades, gobernadores, tenientes gobernadores, alcaldes, que eran de izquierda, igual que apristas, igual que Acción Populistas, Sendero los mató. Los mató. Entonces, por el amor de Dios, ¿qué mezcolanza puedes tener en la cabeza? ¿Qué maniqueísmo para hacer una estupidez? Entonces yo puedo entender que el señor pues hace estupideces, pues, porque bueno, ya. Pero cuando eso es una estupidez, pues según él se ha dado cuenta de la foto porque los tuiteros le dijeron, ¿ya? Nuevamente el poder de las redes sociales. Así ¿no? es, pide disculpas, ¿no es cierto? Claro. Y no, sale a ir... O retira el tuit, por último, ya. Pues, ya, 1, retira el tuit, ya. 2, pide disculpas. 3, dice que lo han querido sembrar, ¿no? Que hay una conspiración para desprestigiarlo, ¿no? Que su hermanito agarró el tuit, su hijo menor agarró el tuit. Que es una conspiración, esta foto trucada se la han mandado para dejarlo mal, ¿no? Y salir en todos los periódicos como un idiota, me han hackeado, cualquier cosa, ¿no? No, nada de eso ha hecho. Ha salido ayer a decir que no, la foto, que no hay difamación porque no hay mentira. No hay mentira. No hay mentira, o sea, esa foto no es mentira. Imagínense el delirio que tiene que tener este señor ya para peritaje psiquiátrico. O sea, si esa foto no es mentira, entonces ¿qué cosa es verdad? ¿No? En segundo lugar, ha dicho que no tiene por qué disculparse. Y luego ha seguido atacando en Twitter a Verónica Mendoza, presentando imágenes de un evento de la izquierda en la que ella participa, según él, un homenaje a un terrorista, que ya se ha aclarado 30 veces que ella no participó en ningún homenaje a ningún terrorista. ¿Ya? O sea, insiste. Y el almirante Tubino insiste en el Twitter, a estos congresistas hay que quitarles el Twitter, son un peligro, diciendo que a las marchas de Nueva Keiko van terroristas. O sea, los que van. Gente de mal vivir, delincuentes y terroristas. Bueno, lo han dicho en Arequipa durante la campaña electoral, lo hicieron cuando eran gobierno también con aquellos medios de comunicación que querían comunicarse con ellos. Exacto. Caso de acá de la radio, por ejemplo, ¿no? No te puedo Son creer. terroristas de la información, era lo que le decían a los reporteros aquí. ¿De Radio Santa Rosa? Imagínate. Bueno, entonces es una vieja historia. Sí. Entonces, No es nuevo. no es nada, es No. nuevo bajo el sol. El maniqueísmo de quien aspira a gobernar de forma totalitaria no es nuevo. O sea, Hitler lo practicaba también igualito. Los totalitarismos son todos iguales. Los de derecha y los de izquierda son exactamente iguales. O estás conmigo o estás contra mí, no hay nada al medio. O bien o malo, o bueno o malo. O bueno o malo, punto. Entonces, o eres terruco o eres de Keiko Fujimori. Sí. Francamente, yo espero que esto les cueste.
como ya les ha costado en la última encuesta. Keiko Fujimori ha bajado, digamos, su popularidad, su aceptación a 38%. Una cosa es intención de voto, ciertamente, y otra cosa es popularidad. Pero lo cierto es que su conducta posterior a las elecciones, lo único que ha hecho es decrecer en su aceptación popular y la de Pedro Pablo Kuczynski subir. Porque, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de una candidata picona, esa es la imagen pública, ¿no? Que no ha querido reconocer el triunfo del otro, sino decir que ha habido trafa, ¿no? Una candidata que no ha tenido un gesto de amabilidad, de desprendimiento, que no sea por tweet, lo felicito, señor, por haber ganado. Ya está, listo. Y luego una bancada de esta misma señora haciendo las barbaridades que estamos viendo. Porque a mí no me van a decir que el señor Becerril actúa pues espontáneamente. Es miembro, tengo entendido, de la dirigencia de Fuerza Popular. Es dirigente. Y no solamente eso, es uno de los pocos elegidos por la misma Keiko Fujimori para poder postular a la reelección. Porque así como sacaron a Marta Chávez o sacaron a Luz, a María Cuguliza, ¿no es cierto? A este señor lo dejaron postular de nuevo. Y solamente había sacado 14.000 votos en Amazonas, ¿ah? Con eso está elegido en este momento. Lo hacen postular por Lambayeque, de donde es actualmente, de donde supuestamente reside, y ahí sí saca 44.000 votos, 44.950, algo así, que es lo que le permite ser congresista nuevamente. Entonces, esto es patrocinado, digamos, por Keiko Fujimori. Y no hemos escuchado a un fujimorista salir a decir, esto es un error, 1000 disculpas, no nos representa. Nos tenemos que ir a una pausa nuevamente. Lean mi blog, ahí está toda la información. Y ya llegó la ministra de la Mujer. Volvemos con ella. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Crece la red de emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Son 6 emisoras oficialmente en todo el Perú y también las redes sociales. Nos escuchan por internet en el mundo entero. Ah, sí, saludos para Japón, Corea. Nos escuchan muchísimo. Y ya estamos con Marcela Guaita. Tenemos que ver, como siempre, los periodistas full disclosure. Marcela Guaita y yo somos compañeras de universidad. Hemos hecho toda la carrera juntas. Ella era la primera de la clase. Siempre una alumna brillante. Una muy buena abogada, y creo que ella va a poder explicarles muy bien a la gente esta sensación de impunidad que han generado 2 casos de violencia familiar esta semana, que han generado una marcha para el 13 de agosto ya convocada, en fin, una sensación de, oiga, ya estuvo bueno, ¿no? Un colegiado en Ayacucho, otro en Lima, uno deja libre a un hombre que arrastra por el suelo a una mujer, que la patea, que casi la viola, que casi la mata, etc. El otro, en Lima, la señora Lady Guillén, bailarina conocida, alega haber estado secuestrada por su agresor. El victimario la destrozó, le dejó la cara hecha puré. Bueno, estuvo 2 años en Piedras Gordas, ya lo soltaron, le han dado 4 años de pena suspendida, que es la mínima de lesiones graves. Ahora, aparentemente los jueces alegan que esas son lesiones leves, que es peor todavía. Eso que usted vio ahí, eso es leve. Ministra, gracias por estar con nosotros. Buenos días, y efectivamente lo que tú dices es la expresión de lo que todos sentimos. Basta ya de la impunidad que significa estos fallos frente a la violencia, y esto nos demuestra que todo el sistema legal es una respuesta todavía insuficiente para la problemática. En realidad aquí de lo que estamos hablando es de un cambio cultural. Eso decía yo al público. Las penas se han incrementado a partir de noviembre del año pasado. O sea, los casos que están en giro no hay nada que hacer. La mínima es 4, la máxima es 8 para lesiones graves, ¿ah? Y para leves es de 3 a 5, un desastre. Pero en fin, pero el problema no es ese. El problema es que el juez, el fiscal, el policía también vienen de un entorno de violencia. Entonces, para un juez, un delito contra el patrimonio es mucho más grave, ¿no es cierto?, que un caso de violencia contra la mujer.
Efectivamente, porque la violencia está normalizada. Entonces, las leyes están. Nosotros nos hemos esforzado un montón por hacer que haya un marco normativo que pueda ser aplicado, pero ahora pasa por la interpretación judicial. Las normas no se aplican automáticamente. Hay una persona que tiene que decir cómo se va a aplicar en el caso concreto. Y lo que vemos, por ejemplo, es un caso en que la persona merecía estar privada de libertad para que efectivamente tenga una sanción, y le ponen la pena mínima 4 años, pero con suspensión de la privación de libertad. Entonces, la sensación es de impunidad, y eso es muy grave, porque nosotros estamos cada vez más alentando a las mujeres a que denuncien, claro. Y encontrarnos con una pared al frente es una generación de frustración que no ayuda en trabajar contra la violencia. Estas mujeres, las que denuncian, las que se atreven a denunciar, tienen naturalmente mucho miedo, porque si al tipo lo sueltan, va a venir a pegarme de nuevo. Ya no va a venir a pegarme, va a venir a matarme, o me va a mandar matar por haberlo denunciado, por haberlo metido aunque sea unos meses a la cárcel. Por eso es que nosotros insistimos en que la respuesta frente a la violencia es una respuesta del Estado. Acá tenemos que sumar, el Poder Judicial es muy importante, pero también la policía, pero también el sistema educativo, salud. O sea, no es un tema solamente legal. El otro día estábamos conversando con una de las víctimas y yo le decía, la recuperación tuya es más importante que lo que suceda con el juicio. Se le sancione, vaya a la cárcel, eso es una parte solamente, pero tu recuperación, salir de esto, ponerte de nuevo en una condición que puedas confiar en el mundo, es otro trabajo, y eso es más importante todavía que todas las sanciones que le podamos dar al agresor. Claro, pero el problema es que dice, señora, ¿cómo me voy a curar si me muero de miedo? ¿Cómo voy a confiar en el mundo si creo que este hombre va a volver a pegarme? ¿No? ¿Qué hago? Y además, ¿quién me va a cuidar? Que yo puedo pedir garantía, pero el Estado no me va a poner un policía al costado. Por eso nosotros ahora estamos pidiendo, y lo he hecho público y formalmente, he pedido una cita con el presidente de la Corte Suprema, porque creemos que esto es un trabajo interno que se tiene que hacer. Yo no puedo desconocer que hay esfuerzos, se están creando 25 nuevos juzgados de familia, pero si vamos a seguir con estos jueces, con estas juezas, sentenciando por debajo de la pena, entonces no vamos a avanzar. Además hay que decirlo también, lo ha dicho usted claramente, juezas. Los colegiados en estos dos casos son integrados por mujeres también, o sea, no son unos jueces machistas solamente, son unas juezas machistas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque claramente, delito contra el patrimonio, hurto simple, ¿ya? Que puede tener, o hurto agravado, que puede tener una pena hasta de 8 años, por robar un celular te ponen 6 años, ¿ah? 6 años por robar un celular, por darle una paliza a una mujer 4. Lo que ha hecho mucha gente, está muy mal pegarle a un policía. Está muy mal. Por supuesto, ¿no? que está mal. Y a la señora le han puesto 8 años de condena. Pero cuando uno valora el bien jurídico, o sea, cuando uno valora entre pegarle a un policía, que está mal, por supuesto que está mal, y casi matar a una mujer, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso es lo que digo, es la violencia normalizada. Nosotros hemos trabajado bien con las instituciones para identificar los riesgos de feminicidio, para tener fichas de reconocimiento. O sea, los instrumentos están, las herramientas están, las normas están. La estadística está. Fíjate, hoy día feminicidio van 54 casos y 118 intentos este año, portada del Comercio el día de hoy. O sea, ya hay este año por este caso 54 casos nada más, de acá a julio, ¿no? Y 118 intentos, o sea, la tentativa ha estado. No les ligó, pero casi las matan. Pero ¿qué pasa cuando esa mujer llega por primera vez a la comisaría? Porque el que te va a matar no te mata a la primera, pues es una escalada de violencia, ¿no? Llega la policía y la policía le dice, mamita, ¿qué habrás hecho? ¿O no? En todo el Perú, nos escuchan en Chimbote, en la convención, la policía te dice, mamita, ¿qué habrás hecho, pues? Normalmente nosotros, y yo debo reconocer el esfuerzo que se ha hecho de capacitar a policías para que haya una respuesta más efectiva. Sin embargo, sí es cierto que todavía encontramos esas respuestas. Hemos trabajado a lo largo de estos años en
mejorar el sistema de respuesta, y tenemos centros de emergencia mujer a nivel nacional, claro, no tan próximos como las comisarías, pero en donde se les brinda a las mujeres mejores servicios que las entiendan, servicios que no solamente vean la respuesta legal, sino psicológica y social. Y yo les pido a través de esta radio que se acerquen a los centros de emergencia mujer para que puedan tener una calidad de Línea respuesta. 100 es la que se llama, A través de la línea 100, nosotros atendemos con profesionales las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Mujeres, tenemos que seguir denunciando. Estos casos no nos pueden desanimar. Necesitamos de todas a no callar frente a la violencia, porque solo así vamos a tener un impacto real en nuestra sociedad y en las instituciones del Estado. Ahora, esto, lo bueno de esto, hay que decirlo, tiene también un lado positivo, se ha visibilizado, ¿no es cierto? Hace 20 años esto no era portada de ningún periódico porque sucedía de la puerta para adentro y te quedabas callada. Gracias efectivamente a un trabajo mucho más activo de organizaciones de mujeres, en fin, colectivos de toda clase y el propio Estado, por lo menos lo estamos mirando, ¿no? Eso es un gran avance, por lo menos estamos diciendo ya pues. Hay una opinión pública en contra, y los medios de comunicación han sido sumamente importantes en este cambio de actitud de la sociedad. Ahora, sin embargo, hemos tenido, usted hace poco, usted lo recordará, el programa de mi amigo Philip Butter sacando una cosa espantosa como, ¿qué harías si tu mujer sale rica y apretadita? ¿No? O sea, más o menos ella se lo buscó, ¿no? Y hay esa también, reitero, sensación permanente, no pues, si es bailarina, pues, ¿qué cosa esperas, hijita? A esas mujeres le pasan esas cosas. Que es la doble moral, ¿no? O sea, sí hay una opinión pública mayoritaria en contra de la violencia, sin embargo, lo vemos, para comenzar, frente a los otros. No asumimos que nosotros también ejercemos violencia, hemos sufrido violencia, y eso es algo que nos tiene que ayudar a un cambio de actitud personal. Ajá. Y efectivamente, cuando tú miras en una serie desde el Congreso hasta los programas periodísticos que tú mencionas, las actitudes ya personales son terribles, porque hay una, digamos, está políticamente mal si alguien dice que la violencia está bien, pero en lo personal, en su propia conducta, ahí todavía no hemos progresado lo suficiente. Esa es la verdad. Las autoridades tienen mucho que contar en eso. Vamos a tener que hacer una pausa y regresamos 8:47 para seguir hablando con la ministra Marcela Guaita, ministra de la Mujer, sobre esta materia. Nos piden urgente la pausa y regresamos hasta el final del programa con ella. No se vayan, continuamos aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La ministra de la Mujer, Marcela Guaita, está con nosotros aquí en los estudios de Radio Santa Rosa para las emisoras de Sodomco en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, nos escuchan en todo el Perú y nos escucha gente muy pobre aquí en Lima que sigue mucho esta radio, y yo creo que la presencia de la ministra es muy importante porque el ministerio tiene una acción muy grande, no solamente es Ministerio de la Mujer, sino también de poblaciones vulnerables, o sea, discapacidad, infancia, en fin, hay muchas personas en situación vulnerable. Yo quisiera que nos dijera rapidito, porque ya se va en unos días, en 8 días ya no estará con nosotros como ministra. ¿Qué se lleva de toda esta experiencia? Usted ha sido ministra 1 año y medio, me parece. ¿Qué se lleva como, bueno, esto sí ha sido un triunfo para nosotros, o sea, esto ha sido un avance? A ver, varias cosas. El balance para mí es positivo. Nosotros cuando comenzamos a trabajar en el Viceministerio de la Mujer, y esto fue un reto muy importante, y hemos tenido la oportunidad de ampliar nuestros servicios contra la violencia a todo el país, pero además de desarrollar una estrategia para llegar al ámbito rural, donde las mujeres tienen todavía más dificultad para poder tener un acompañamiento en esta situación. Entonces, eso a mí me parece muy importante. ¿Ha habido respuesta?
ha habido respuesta. El trabajo en la estrategia rural es sobre todo con líderes de la comunidad porque es un trabajo preventivo y en los casos, digamos, más difíciles se hace un acompañamiento ya con el Centro de Emergencia Mujer de la provincia, pero el trabajo es un trabajo preventivo. Entonces, eso para mí es significativo porque hay que ampliarlo, hay que mantenerlo, y un reto que queda ya para el siguiente gobierno es acompañar este esfuerzo de tener un centro de emergencia en cada provincia con un hogar refugio también a nivel nacional. ¿Cuántos hogares refugio tenemos hoy a nivel nacional? Entre municipales y... En este momento nosotros trabajamos con 46 hogares refugios que tienen un estándar mínimo de atención, porque hay también necesidad de saber cómo funciona. Nosotros contamos con 46 privados y públicos. Okay. Y de otro lado, por el ámbito de poblaciones vulnerables, nosotros vemos niñez, adultos mayor, personas con discapacidad, y un programa que he tenido la oportunidad de iniciar y que es sumamente importante es el programa por discapacidad severa, porque le damos una pensión que es pequeña a personas que tienen una discapacidad que no les permite desarrollar los hábitos mínimos en la vida. Pero tú sabes que con este programa nosotros, para comenzar, identificamos a las personas que están absolutamente ocultas en la sociedad, que muchas veces no tienen DNI, que menos tienen un seguro integral de salud, ¿no es cierto? Están en un cuarto o en una situación muy decadente, muy difícil. Bueno, la policía a veces encuentra pues a niños amarrados con soga gritando porque los vecinos se enteran, ¿no? O a un adulto muy mayor en condiciones pues desnudo, ¿no es cierto?, encima de sus heces. Nosotros no solamente el trabajo, digamos, no es solamente darle la pensión para que mejore su calidad de vida, sino identificarlo, darle su DNI, hacer que participe en programas sociales, hacer que tenga un seguro integral de salud y una pensión para que mejore su calidad de vida. Entonces, este programa que recién se ha iniciado... ¿Cuánta gente han logrado identificar y darle una pequeña pensión en este...? Nosotros en este momento estamos en 1.500 personas. Bastante, estamos trabajando en 8 regiones. La meta es llegar a 4.500, aunque el número, por supuesto, es muchísimo mayor. Obviamente. Pero el programa ha sido aprobado inicialmente por 15 años. Y la idea es extrema pobreza más discapacidad severa. Pobreza, no necesariamente extrema pobreza, y discapacidad severa que está certificada por el Ministerio de Salud. Ok, ¿y el dinero lo recibe el tutor, el curador? Depende, en algunos casos las personas están intelectualmente capacitadas, en otros casos son los padres, y cuando en ninguna de estas dos alternativas sí se tiene que seguir un proceso con un... interdicción. Sí. Lamentablemente en el Perú eso es una cosa que se hace poco y que se debería hacer más, ¿no? Pero ahora, claro, hay sus pros y sus contras, pero yo sí creo que es, digamos, como nos enseñaron a nosotras, la interdicción es una medida de protección para la persona discapacitada, para que no abusen de ella, para que tenga alguien que se ocupe de ella. Y eso también nos ha permitido reflexionar, y estamos dejando algunos proyectos en donde en algunos casos tendría que facilitarse. Cuando está probado que la persona tiene discapacidades severas, no tendríamos que ir a un proceso. Debería ser notarial. Debería ser notarial. O sea, imagínense un chico, a ver, les pongo un ejemplo, pues, un niño que va creciendo y llega a ser adulto, absolutamente mudo, ciego, sordo y cuadraplégico. ¿Ya? Eso pues obvio que está discapacitado. O sea, tiene sus posibilidades incluso de comunicarse con el mundo son mínimas. ¿Ya? Y sin embargo goza de buena salud porque más o menos se le atiende, entonces el niño sigue creciendo y bueno, llega a ser un adulto. En ese momento, no sé, pues resulta que sus hermanos se tiran su herencia. Por decir, de verdad, no necesita nadie, no, al contrario, es lo que más necesita porque hay que mantenerlo, pues. Entonces lo que sus padres habían dispuesto para que este muchacho pues tenga una mínima atención, se lo tiran 2 hermanos sinvergüenzas o 2 cuñados malhechores. Si tiene curador, si está interdicto, alguien lo va a defender.
Sí, esas cosas, digamos, son súper importantes en términos de poder llegar realmente a personas que están en una condición de vulnerabilidad y que no necesariamente algunas veces es solamente pobreza, es más que pobreza, porque la pobreza no significa abandono. Así es. Entonces, y también trabajamos con otros dos programas, que es uno, Yachay, que trabaja con niños en situación de calle. Como les digo, no es solamente por pobreza, a veces son familias disfuncionales que hacen que los niños se escapen. Ese es otro programa muy importante, estamos con ellos en 18 regiones del país, y otro programa es Vida Digna, que está con adultos mayores en situación de calle. Con el programa Vida Digna estamos en 5 regiones, y entonces estos programas realmente son para la población que es la de mayor vulnerabilidad en todo el país, y nosotros estamos trabajando con ellos, estamos acercándonos, tratando de que mejoren su calidad de vida. En el caso de los niños, no es que nosotros los recogemos y los llevamos a un centro. Eso no funciona. Lo que hacemos es trabajar con toda la familia, ver cuál es la situación. En primer lugar, tratar de mantenerlos en el sistema educativo. Esa es la primera meta, es mantenerlos en el sistema educativo, porque ya ese es un sistema protector. El otro tema es ver cómo generamos ingresos o condiciones. ¿Cuál es el problema en la familia? El problema es violencia, el problema es consumo de drogas, el problema es pobreza. ¿Cuál es el problema? Madre soltera, demasiados niños. Ustedes todavía mantienen, por supuesto, todo el sistema de protección de infancia, el INAVIF. Todo el INAVIF está con nosotros, y el sistema de adopciones. Ahí tenemos, en los centros de atención del INAVIF, tenemos diferentes públicos: niños en situación de abandono, también niñas, sobre todo adolescentes que han sido víctimas de trata. Tenemos adultos mayores que también están en situación de abandono, y ahora cada vez más, lamentablemente, tenemos niños con discapacidad que ya son adultos y que permanecen con nosotros. Abandonados, o sea, simplemente abandonados porque nadie quiere ocuparse de ellos. Es tremendo trabajo, ministra. ¿Cuál es el presupuesto del Ministerio de la Mujer? Nuestro presupuesto es bajo. Para hacer todo eso, ¿no? Para hacer todo eso, sin embargo, tenemos un crecimiento, digamos, importante, porque para poder llegar al 100% de país con los centros de emergencia mujer, nuestro presupuesto subió de 32 millones a 98 millones en estos 5 años. Pero claro, para todos los temas que menciono, que son niños en situación de pobreza, 300 millones no es suficiente. Pero sí debo reconocer que el presupuesto se ha aumentado, aunque todavía es insuficiente. Ha ido aumentando año a año desde que usted entró como viceministra y luego como ministra. Sí, en el caso del programa contra la violencia, como te digo, se ha prácticamente triplicado, y eso es muy importante, y eso también habla de la voluntad política de trabajar en este tema. Y en los otros programas que son nuevos también hay una inyección de presupuesto importante. Bueno, mucha suerte con el presidente de la Corte Suprema. Espero que convoque a un pleno jurisdiccional. Sería estupendo una sala plena para hablar de violencia contra la mujer. Ojalá, ¿no? Sería histórico, ¿no es cierto? Y que sea predecible la jurisprudencia, y que, por ejemplo, un hombre sepa que si le rompe la cara a su mujer, se va 4 años a la cárcel, o 5 o 6, siempre, o sea, tiene piedra gorda asegurado 4 años, ya, siempre. Yo creo que en el Poder Judicial sí podemos tener estándares correctos de respuesta, y de hecho los hay, y por lo tanto hay un campo de mejora importante. Así es, para otros delitos sí se ponen de acuerdo, porque no se ponen de acuerdo para esto, y hacemos la justicia predecible. Una sala plena, señor Ticona, no pasa nada, nadie se ha muerto, nadie se va a asustar, al contrario, van a salir realmente enaltecidos. Y a la ministra, bueno, muchísima suerte. Estoy segura que de aquí sale a mejores lugares, a mejores cosas. Y bueno, muchísimas gracias, porque servir al Perú es una cosa muy difícil. Correcto. Yo escribí hace poco una columna de lo espantoso que es ser ministro, y lo digo porque conozco a muchísimos ministros y sé lo duro que es, ¿no? Y ahora la ministra sale seguramente con 47 juicios, pero esa abogada se va a defender fácil, y sin un centavo, por cierto, ¿no? Para defenderte los 47 juicios. Claro. Pero con la satisfacción del deber cumplido. Eso es otra cosa, eso no lo quita nadie. Muchísimas gracias, ministra, por haber estado con nosotros. Rosa María, nuestro público también participa a través de las redes sociales, es una consulta. En caso de violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Preguntan, ¿qué hacer cuando una notificación llega a la dirección incorrecta? Es lo que pregunta nuestro público.
tiene que devolverla. Así es. Si es que toma conocimiento y no es su dirección o le llega de una persona que no conoce, tiene que devolverla. Inmediatamente al mismo juzgado donde se te ha mandado. Ujú. ¿Ya? Yo lo he hecho algunas veces y, claro, yo estoy casada con abogado y soy abogada, entonces evidentemente inmediatamente lo que haces es devolverla al juzgado, decirlo, en esta dirección no vive esta persona y los titulares de este predio somos fulano y mengano. ¿Ya? Muy bien. Pero pasa. ¿Ya? Ahora eso lo hace la gente responsable. La gente irresponsable que no sabe, no hace nada, la rompe y la bota, y el problema es que está. Pero la ventaja para la persona, digamos, que ha sido mal notificada, es que se presenta a proceso después y dice, perdón, yo he sido mal notificado. A mí nunca se me ha notificado. Entonces, el proceso puede volver a empezar Claro. por haber sido mal notificado. Muy Y bien. a veces es también una argucia legal, ha sido bien notificado, pero se hace el mal notificado, ¿no? Pero en fin, en todo caso, como siempre les digo, muchachos, hay que hablar con un abogado, ¿no? Y no es verdad que un abogado te dice una cosa, otro abogado te dice otra cosa. No, no, no. La ley es una. Hay distintas formas de interpretarla, es cierto, pero hay cosas que son fundamentales. A una mujer no se le pega. Punto. Punto. Claro. ¿Ya? No se le pega. No se le pega, punto. Tu papá le pegaba a tu mamá, sí, pues, ya pasó. Eso ya pasó. ¿Tú quieres que le peguen a tu hija? ¿Quieres que le peguen a tu hija? A su marido, tú es pegar a su mamá. Porque es igualito, tu hijo va a repetir esa conducta. ¿No? De verdad. O sea, se transmite de generación en generación. Entonces, si tú no quieres que le peguen a tu hija, no le pegues a tu mujer. Si tú no quieres que le peguen a tu nuera y a tus nietas, no le pegues a tu mujer. Porque tu hijo va a hacer exactamente lo mismo, pero igualito, porque esa es su manera de comportarse. Y que si tú no quieres que le peguen a tus nietos, no le pegues a tus hijos. Porque tus hijos van a repetir tu conducta con los que siguen, con la siguiente generación. Entonces, hace años, en el mundo entero, se está tratando de, yo la primera vez que escuché esto fue en los 80s, ¿no? En Estados Unidos. Rompamos el círculo de la generación tras generación. Cortemos. Claro. O sea, en esta generación, cortemos. Y ya no se le pega a nadie más. Antes de irnos, se logró sacar la modificación al Código del Niño y Adolescente para que no le pegaran a los niños, ¿no? Sí, Se esa logró fue sacar. también una lucha, pero se Titánica, sacó. se sacó. La peleamos muchísimo, otros también. Porque hay gente que cree que pegarle a los niños de vez en cuando no está nada mal. No, felizmente se sacó. Es ilegal pegarle al niño, por si acaso, señora. Ni una cachetadita, ni una peñiscadita, ni un rayo, nada. Ni la patilla, nada. Y ahora sí es ilegal. Bueno, nos tenemos Nos que ir. vamos. Nos vamos Hasta y mañana. mañana seguimos. Así es. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.